¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a esta sesión número 6 del curso de estructuras de datos y algoritmos en el lenguaje de programación Python. El tema de hoy va a ser funciones y vamos a hacer un repaso rápido de todo lo que vimos en estas diapositivas. Vamos a hacer un par de ejercicios también con la finalidad de que ustedes puedan repasar un poquito más y entender un poquito más el tema, ¿de acuerdo? Entonces, no voy a volver a repasar las diapositivas, pero voy a irme a partes bastante puntuales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta diapositiva en la que decimos, que tenemos 4 tipos de funciones, ¿de acuerdo? Esto es lo más importante, ¿no? Saber reconocer a las funciones. Bueno, entonces esos 4 tipos de funciones son funciones que no reciben argumentos ni retornan valor, ¿de acuerdo? No reciben argumentos ni retornan valor. Procuren usar estos términos, no me digan datos, no me digan valores, no. Argumentos, cuando reciben una función se llaman argumentos, ni retornan valor, ¿de acuerdo? Existen funciones que reciben argumentos y que no retornan valor, ¿no? Y existen funciones al revés, ¿no? Que no reciben argumentos y que retornan valor. Y finalmente existen funciones que hacen ambas, ¿no? Reciben y retornan valores, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo principal, ¿no? Ahora, no es que tengamos que aprendernos estos 4 de memoria, sino que lo vamos a deducir de respecto, vayamos viendo, vayamos utilizando las funciones, las vamos a ir identificando, ¿de acuerdo? Entonces, la primera función que nosotros teníamos eran las funciones que no reciben argumentos ni retornan valor, ¿ya? Entonces, yo voy a entrar aquí al lenguaje Python, vamos a entrar, ahí está, muy bien. Fíjense, jóvenes, que yo para crear una función, lo primero que tengo que hacer es poner la palabra reservada def, ¿de acuerdo? De definición, ¿ya? Entonces, luego de def tengo que poner el nombre, ¿ya? Esto va a pasar en los 4 tipos de funciones. Mi función voy a poner como nombre de la función, ¿de acuerdo? Automáticamente el siguiente identificador es justo aquí, es este de aquí. Vamos a agrandar un poquito la pantalla. Me parece que sí se va a ver bien, o mejor, no sé cómo hacemos, a ver, vamos a agrandar un poquito. Ahí está mejor. Entonces, luego tenemos que poner 2 puntitos y ya automáticamente ustedes saben que se va a intentar el código y aquí vamos a empezar a escribir nuestro código, ¿de acuerdo? Todo el código que vayamos a escribir va a estar ahí y se acabó, ¿ya? Ahora, lo importante, jóvenes, es saber que cuando yo quiero invocar una función, por ejemplo, quiero llamar a esta función, pues tengo que hacer referencia al nombre de la función y sus dos paréntesis, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar el comentario aquí, ahora sí. Invocamos a la función y ponemos 2 paréntesis y automáticamente ustedes saben que ¿qué sucede aquí? Pues pasa que esta función está llamando a esta línea está llamando a esta función, que se ejecuten todas las líneas de código que tenga esta función, ¿ya? Y eso es todo. Ahora, esas son las funciones que no reciben valores ni retornan valor, pero profesor, ¿qué podría hacer esta función? Por ejemplo, si yo le cambio de nombre, vamos a ponerle saludo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imagínense lo más básico que podría ser, imprimiría un saludo. Hola, mundo, ¿no? Esta es la función saludo, ¿de acuerdo? Y se acabó. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, si yo hago esto, la función nunca se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque una función, jóvenes, es un pedazo de código, ¿de acuerdo? Es una porción de código, todo el código que está aquí, que solo se va a ejecutar cuando la función, ¿de acuerdo?, sea llamada o invocada, ¿de acuerdo? Entonces, si yo no llamo a mi función, eso nunca se va a ejecutar. ¿Por qué? Imagínense lo siguiente, yo voy a imprimir aquí, buenos días, amiguitos, ya está. Fíjense, si yo ejecuto esta función, voy a poner play, entonces, si ejecuto el programa, ¿qué va a suceder? El programa empieza a leerse de arriba para abajo, ¿no? El programa empieza a leerse. Y dice, en la primera línea, ya, tengo una función, muy bien, este es el código de mi función, perfecto, está muy bien, esa es mi función. Y en esta línea, en la línea 4, en la que realmente se empiezan a leer el programa, decimos que tenemos una impresión que dice, buenos días amiguitos, y ya está, y se acabó. Fíjense, y el resultado es buenos días amiguitos, ¿no?
¿Por qué? Porque no se está llamando a la función. ¿Qué tendríamos que hacer para llamar a la función? Pues fácil, ¿no? Digamos, vamos a dejar esto aquí y tenemos que hacer referencia a la función saludo. Entonces, si lo ejecutamos, pues en efecto, ¿no? Viene se llama la función saludo y la función saludo lo que hace es imprimir toda esta línea, ¿no? Ahora, nunca confundamos, por favor, que la impresión es un retorno de valor, ¿de acuerdo? Esto no es un retorno de valor, ¿estamos? Entonces, es más, yo puedo imprimir dos cosas, ¿no? Puedo imprimir, o sea, yo puedo escribir muchas líneas, ¿no? Muchas líneas más. Uy, más, ¿ya? Entonces yo pongo play y fíjense, ¿no? Se ejecutan las dos líneas. Entonces, esto no es un retorno de valor, ¿de acuerdo? Que les quede bien claro que esto no es un retorno de valor, ¿ya? Es solo una impresión. Entonces, ese es el primer tipo de función, jovencitos. ¿Ya? Es una función así súper sencillísima, ¿no? Que lo que hace simplemente es imprimir dos líneas. A manera de que sigamos practicando con los ciclos, vamos a hacer, por ejemplo, una función que imprima la tabla del 5, tabla del, del 10, no, muy fácil, del 7, más tranca. Entonces, obviamente que aquí vamos a tener un error. ¿Por qué vamos a tener un error? Porque ya cambió el nombre de nuestra función y este nombre no está, esta función no existe, ¿no? Entonces vamos a borrar esto y vamos a hacer la tabla de 7. Jóvenes, para hacer la tabla de 7, ¿qué tenemos que hacer? Pues fácil, ¿no? Si digamos vamos a imprimir la tabla va a ser del 1 al 12, ¿no? Entonces vamos a crear un ciclo for, ¿de acuerdo? Y que va a ser el índice. Y ¿en qué rango? Si queremos que vaya nuestro número desde el 0, o bueno, ya pues desde el 0 hasta el 12, no podemos hacer esto porque el 12 nunca se va a tomar en cuenta, ¿no? Porque dijimos que va a ser hasta el 13. ¿Estamos? Entonces ahí ya tenemos aseguradas 12 vueltas, ¿sí? O perdón, 13 vueltas, incluida la del 0, ¿no? Ahí el i, ¿qué valores va a tener? Va a valer en la primera vuelta 0, luego va a valer 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 4, 5, perdón, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿no? Y si contamos, pues estos números hacen 13, bueno, son 13 números, ¿de acuerdo? Disculpen las tildes, este teclado cochino no tiene tilde, ahí está, 13 números, ¿ya? Teniendo en cuenta que el valor 13 de por sí no se cuenta, si no serían 14, ¿ya? Entonces, y en cada vuelta, jóvenes, va a tomar estos valores, ¿ya? En la primera vuelta va a valer eso, en la segunda vuelta eso y así, ¿ya? Es más, les voy a enseñar a hacer una prueba de escritorio, esto es muy interesante, ahorita lo vamos a ver. Entonces, en cada vuelta lo que yo voy a hacer es simplemente imprimir, ahorita les voy a explicar bien el código, ¿no? Por ejemplo, 7 ¿por qué? Por i, ¿no? Es igual a, y la verdadera solución de 7 por i, ¿de acuerdo? Y se acabó. Yo creo que esto es así. Es más, voy a probarlo para ver si no tenemos errores y lo vamos a explicar. Ah, sí, está bien, está muy bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver esto? Fíjense, jóvenes, ¿qué es una prueba de escritorio? Una prueba de escritorio es cuando ustedes dibujan una tablita tratando de ver la cantidad de vueltas que va a dar, digamos, este for. ¿Ya? Por ejemplo, es más, yo aquí voy a crear mi i con valor 0. ¿De acuerdo? Esto lo voy a hacer por lo siguiente. Fíjense lo siguiente, jóvenes. Voy a crear una tablita, ¿de acuerdo? Una tablita así bien chévere. ¿Y qué voy a hacer? Voy a poner primero en mi for, voy a poner el número de vueltas, ¿de acuerdo? Aquí voy a poner número de vueltas. Sí, pues está bien, número de vueltas, así, número, ¿ya? Que va a representarse por número. Entonces, ¿cuántas vueltas dijimos que va a dar este for? De acuerdo a la i que va a cambiar de valor, 12 vueltas más el 0, 13 vueltas, perdón, ¿ya? Entonces estamos hablando de que aquí vamos a tener 1, 2, 3. Mejor ejecutamos el Excel
Y aquí nos vamos en nuestra tablita. Entonces, como les había comentado, ¿no? Sería interesante que nosotros hagamos algo como esto. Nosotros sabemos que vamos a tener un número de vueltas, ¿de acuerdo? Y quien va a cambiar de valores es la i, ¿de acuerdo? Entonces, es más, incluso podemos poner lo que va a estar en el print. Eso ya dependería de ustedes. Pero automáticamente yo ya sé que se van a dar, ¿cuántas vueltas dijimos? 13 vueltas, ¿no? 1, 2, 3, y así hasta el 13, ¿de acuerdo? Hasta las, perdón, sí, sí, hasta las 13 vueltas, ¿ya? El primer valor de i, ¿cuál va a ser, jóvenes? Ustedes ya saben cuál va a ser el primer valor de i, va a ser 0, entonces aquí ponen 0, ¿de acuerdo? El segundo valor va a ser 1, el último valor de i, ¿cuánto va a ser? Va a ser 12, ¿estamos? Y el print es lo que vamos a analizar, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a hallar. Entonces, fíjense aquí. Es más, aquí podemos poner una especie de... A ver, aquí vamos a insertar una columna. Voy a poner valor inicial. Esto se los digo por lo siguiente. ¿Cuál va a ser el valor de inicial de i, por ejemplo? O sea, ni siquiera en la primera vuelta, no sé, ¿no? El primer valor de i va a ser 0. Es más, imagínense, mejor, le voy a poner 9, como un número al azar. Ustedes olvídense de que esto existe, pero quiero darles como ejemplo, ¿no? I vale 9, por ejemplo. Entonces el valor de inicial de i es 9. Eso es en la vuelta 0, digamos, cuando no se dan vueltas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer esto así, este bonito, y ya está. Entonces, ¿qué se va a imprimir, jóvenes? En la primera vuelta, que vamos a agrandar un poquito, en la primera vuelta, jóvenes, cuando i valga 0, ¿qué se va a imprimir? ¿No? ¿Qué es lo que se va a imprimir de acuerdo a esto? Ah, ya, entonces que vamos a imprimir 7, ¿no? Literalmente x, dice, ¿no? Por i, dice, ¿no? Pero ¿cuánto es i, jóvenes? I es 0 en la primera vuelta. Ahí está, i está ahí a su costado, el valor 0, ¿no? Entonces ahí vamos a poner por 0. Luego literalmente va a salir el igual, ¿no? Y luego va a salir la multiplicación de 7 por i, pero ya digamos, como no está entre comillas, ya significa que va a salir el resultado de la multiplicación, que sería 7 por 0, 0, ¿no? Y eso es lo que saldría, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando i valga 1? Pues va a salir 7, porque es literal, ¿no? Miren cómo me sugiere Excel. Por, ¿no? I, pero ¿cuánto vale i? Vale 1, ¿no? Igual, ponemos, ¿de acuerdo? 7 por 1, ¿cuánto es? 7. ¿De acuerdo? Y así. 7 después, cuando i valga 2, igual, ¿no? 7 por 2 igual a 14, y así, ¿no? ¿Cuándo se va a acabar el for, jóvenes? Pues bien, jóvenes, entonces en la última vuelta iba a valer 12 y bueno, va a ser la vuelta 13 realmente, ¿no? Iba a valer 12 y se va a imprimir esto, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que va a pasar en esta función, ¿no? Y ahí está, es que es igualito igual al resultado. Esto solo se va a ejecutar cuando llamemos a la función, ¿no? De tabla del 7, perdón, tabla del 7 y ya puede salir el resultado. Ahora, es probable que nosotros en nuestros programas grandes, ¿no? Nosotros tengamos, digamos, un montón de funciones. Obviamente van a tener valores distintos. Es, por ejemplo, tabla del 4, tabla del 3, ¿no? Esto, ¿por qué lo estoy haciendo así, jovencitos? Porque yo quiero que entiendan que cuando nosotros creamos la tabla, en este caso, ¿no? Varias funciones, que es la tabla del 4, la tabla del 3, la tabla del 7, no necesariamente tenemos que utilizar todas las funciones. En nuestros programas vamos a crear un montón de funciones y vamos acá, imagínense, yo voy a imprimir un saludo nada más, ¿no? Hola, ¿no? Y lo único que se va a ejecutar es hola, ¿no? Las funciones, claro, están declaradas, pero no las estamos usando, ¿de acuerdo? Si de repente en algún momento quiero usar la tabla del 3, no, entonces ahí pues obviamente sí, se va a imprimir la tabla del 3, perdón, no hemos cambiado este texto, 4 y este texto 3, ¿no? Ahora sí. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense que nosotros vamos a tener esos resultados de acuerdo al uso de las funciones, ¿ya? Entonces, jóvenes, para terminar este primer videito en el primer tipo de función, ¿no? Tenemos que las tablas, perdón, las funciones que no devuelven valor ni retornan valor son así. Cuando hagamos el siguiente tipo, cuando reciben argumentos, los argumentos van a ir aquí y el retorno de valores va a ir por aquí, al final de la función, pero eso lo vamos a ver al final.
Ustedes, antes de terminar, ustedes para ver que una función ha podido terminar, al final de la función pueden poner la palabra return, ¿ya? Ciertamente ustedes dirán, pero profesor, return solo sirve para las funciones que retornan valor. Claro, normalmente, digamos, vamos a encontrar en un código es algo así, ¿no? Como que return y, por ejemplo, es un ejemplo, no estoy diciendo que esto sea un buen resultado, ¿no? Y esta sería una función que no recibe argumentos, pero que retorna un valor, ¿de acuerdo? Pero ¿qué va a pasar? Cuando nosotros tengamos varias funciones, va a ser un poco difícil identificar a cada una hasta dónde pertenecen sus códigos de repente, ¿no? Entonces, si yo pongo la palabra return simplemente, ¿no? Estoy diciendo, jóvenes, que aquí termina la función. O sea, si no estoy retornando nada, pues aquí termina la función. Y eso es todo. No significa que esté retornando un valor, ¿de acuerdo? Entonces, es más, si nosotros llamamos a la tabla de 7, ¿no? No ha cambiado nada, sigue ejecutándose de la misma forma. ¿Estamos? Entonces, solamente es como que para decir que ahí termina nuestra función, a manera, digamos, de que nosotros podamos ver dónde empieza y dónde acaban nuestras funciones. ¿Ya? Entonces, el siguiente video va a ser sobre el segundo tipo de funciones, ¿de acuerdo? Espero que hayan entendido un poquito más. Espero que con esta función han repasado un poquito el valor de la estructura for, ¿ya? Entonces, vamos a continuar en el siguiente video. Chao.